Estamos aquí en nuestros estudios de Radio Sol Los Barrios. Esta sintonía maravillosa, esos pájaros de barro, nos indica que vamos a comenzar un nuevo programa que está teniendo mucha aceptación, esta serie sobre Cucarrete. Estamos conociendo la historia, así en vivo y en directo. Dentro de nada va a poder ser in situ. De momento aquí estamos para conocer muchos aspectos a través de gente que nació, que vivió, que lo conoció allí. Aunque parezca mentira, van pasando los programas y este es el quinto, creo, si no me equivoco, que Manolo ahora me corregirá si es así. El primero estuvo dedicado al folclore, al ocio, a las fiestas, el segundo a la gastronomía, el tercero fueron esos juegos infantiles y no tan infantiles, y la educación, que también estuvo muy presente en Cucarrete. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tal, Manolo Correro? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Tardes. O buenas tardes ya. Sí, ya casi, buenas tardes, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Pues nada, aquí hoy vamos a hablar del campo, vamos a hablar de las labores del campo, teniendo en cuenta que Cucarrete era un núcleo poblacional que estaba en mitad de la sierra, en mitad del campo, entre los barrios y Alcalá, más cerca de los barrios. Pues la gente que vivían allí vivían del campo, de cosas del campo, de escorche, siembra, ciega y demás, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar con estos invitados que tenemos hoy, que tenemos invitado de lujo. Tenemos a Andrés Correro Márquez. Buenas tardes, Andrés. Tenemos a Francisco Correro Tineo. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Diego García Correro. Hola, Diego, buenas tardes. Y con ellos vamos a hablar de las labores del campo, qué es lo que hacían, cómo vivían y cómo desarrollaban y cómo se ganaban la vida, ¿no? No, yo que tú lo has dicho, es que ellos saben de primera mano todo lo que hacían, porque Andrés decía, ¿de qué vamos a hablar? Y decía, pues de lo que quieras, porque ya ves si ellos tienen cosas que contarnos, no solo del campo, es que estamos con este tema, pero ellos que vivieron aquello y lo conocen de primera mano, yo creo que les puedes preguntar de lo que quieras, que te van a contestar a todo estupendamente. Nos estaban diciendo antes de comenzar el programa que ya hay gente enganchada como en las telenovelas, ¿no? esto vamos aquí por capítulos y es verdad que nos está enganchando, sobre todo a los que no conocíamos la historia, que son muchos, incluidos los de aquí de los barrios, ¿no? Y hay que agradecer que esta serie de programas, estos invitados que estás trayendo, ¿no?, que nos están haciendo que nos vayamos enganchando a lo que fue la historia de Cucarrete, nos vayan contando todo lo que acontecía. Y yo decía, a mí me gustaría esto, aunque fuese una semana en aquel plan Cucarrete, ¿no?, de vida sana, de aquellas cosas que hacían, aquellas fiestas, bailando el chacarrá y todo esto, que sería algo ideal. Aquí hay que organizar algo, Manolo. Cucarrete por una semana, con todos los gastos pagados, allí en el campo, vida sana, al aire libre, qué alegría. Bueno, pues el trabajo en el campo, un trabajo duro, por lo que nos podemos imaginar, ¿no?, digo yo. Sí, sin horario, desde que salía el sol hasta que el sol se iba. Y no había sábado, no había domingo, no había festivo, ni nada de esto. Entonces, bueno, como en otras ocasiones hemos hablado de las fiestas, hemos hablado de la diversión, de cómo se lo pasaban los niños, de la educación, queríamos dedicar un espacio también al trabajo. Era duro. Nos contaba en un primer programa uno de los contertulios que la fiesta duraba hasta altas horas de la madrugada y que luego harto de vino y harto de fiesta. Con la resaca, vamos. Con la resaca había que coger las herramientas de trabajo y ponerse a trabajar y enlazar la fiesta con el trabajo, y ahí en el trabajo se iba todo el vino que se había tomado, se iba todo lo que tenía, ¿no? Entonces, como el trabajo ocupaba un tanto por ciento muy alto de la vida de esta gente, bueno, pues nos acercamos y con tu permiso, Mercedes, pues vamos a preguntar primero a Andrés, ¿no? Andrés. No, yo creo que yo quiero conocerlo. Pero no sé, por empezar y por romper un poquito el fuego con Andrés, ¿no? Andrés, ¿a qué dedicó usted su vida en el campo allí? ¿Qué es lo que hacía? Yo me vi allí en el campo cuando más chico, guardar animales, y después ya el trabajo, a lo que pues nos tiramos temporada sembrando en la granja, y lo que sembrábamos allí pues lo teníamos que escardar hasta cegarlo y cogerlo. ¿Qué sembraban normalmente? ¿Qué se criaba en Cucarrete? Lo que más se criaba allí era las habas, el trigo, garbanzo y arvea, que se sembraba para los animales, cosas de eso. Francisco, ¿había árboles frutales? Frutales, sí, allí teníamos nosotros los árboles frutales que teníamos allí,
para gasto de nosotros. A ver, perdona un momentito, Francisco, que se acerque un poquito el micrófono y te vamos a escuchar mucho mejor. Acerca un poco más, un poco más. Sí, ahora te vamos a escuchar estupendamente. Pero para aquellos que no hemos conocido Cucarrete, o que no hemos estado en Cucarrete, ¿no? Los árboles frutales, por ejemplo, cuando hablamos de las huertas, los frutales, ¿qué estaban? ¿Fuera de la población? ¿Dentro del núcleo poblacional? Son los huertos que teníamos allí. ¿Pero cada casa tenía su huerto o el huerto era como...? Sí, no, cada uno tenía un huerto allí, o dos, lo que pudieras tener. Cada uno teníamos allí huertos allí. Y teníamos árboles de todas clases allí. ¿Dentro del huerto? Sí, dentro del huerto. Dentro del huerto, sí. ¿no? ¿Y qué se sembraba normalmente? ¿De temporada? Se sembraba, bueno, en el tiempo del verano se sembraban pimientos, tomates y todo se sembraba allí. Se cogían para gasto. Para gasto, para distinguir un poco, bueno, para diferenciarlo. El huerto no era un trabajo remunerado, es decir, el trabajo era propio, no, es decir, el huerto era para uno, ¿no? Fuera del trabajo que había que hacer, y luego, pues, en el tiempo libre, como que dice, pues entonces se hacían las cosas del huerto. El tiempo libre, sí, cuando tenía nada que hacer me voy al huerto y sigo trabajando. Hacía hacer lo que hubiera que hacer en el huerto. Sembrar las papas, sembrar de todo. En el tiempo sembrar las papas, se sembraba maíz y todo, se sembraba allí. Las sandías, melones, de todo se sembraba. Y luego, Diego, hemos hablado de los huertos, es decir, cada uno tiene su huerto, sembraba, dependiendo de la época que fuera, para su propio consumo, ¿no? Supongo que luego también esto se compartiría, ¿no? Lo que uno tenía, ¿o? No, también, claro. Se compartía y demás, ¿no? Sí. Y fuera del núcleo poblacional había se sembraba que habas, maíz, ¿no? Se sembraba lo que ha dicho él. Fuera del huerto. Fuera del huerto, pues se sembraban en el campo lo que ha dicho Andrés. El trigo, la haba, el garbanzo y esas cosas, la arveja, el garbanzo negro que se sembraba para los animales. Y luego esto que se sembraba y se trabajaba, ¿para alguien que era propietario de las tierras o para uno mismo? Eso se sembraba para cada persona, bueno, para el dueño de lo que lo sembraba. Digo yo, ¿para que el propio dueño se sembraba a sí mismo? El ¿Todo el mundo tenía propiedades dentro de...? No, bueno, lo que se sembraba, cada uno sembraba lo suyo. Es decir, la haba, el garbanzo... Claro, cada uno sembraba lo suyo. Cada uno sembraba lo suyo, ¿no? Claro. Pero yo, por curiosidad, ¿lo que era para consumo propio o también era para vender o cambiar o no, qué es lo que venderlo, hacía? No. Era para consumo propio. Era para los animales también, porque se molían. Había una máquina allí para molerlas. Y se le echaba lo mismo a las bestias que a las vacas. Y todo se le echaba. Las habas. Y los garbanzos negros igual. Para los animales también. Para los animales, ¿no? Claro. Es decir, que era autosuficiente. Y lo único que se cambiaba era el trigo, ¿no? El trigo se llevaba al molino y se molía. Para molerlo, para hacer pan. Entonces se traía el trigo y se llevaba la harina. Entonces lo cambiaba. ¿Cómo era el cambio, Andrés? ¿Cómo era el cambio trigo-harina? Es decir, yo traía un quintal de trigo. Tú te llevabas un quintal de trigo, pues te llevabas un quintal de harina. Era igual, ¿no? Era igual, te lo molías y tú lo llevabas. Y luego lo que es la molienda, creo que o algo así, ¿no? Lo que se quedaba al molinero, ¿qué es lo que era? Era fresco. Tú le pagabas. Tú le pagabas por la cantidad, le pagaban dinero. Claro. Le pagaban dinero, no se quedaba un tanto por ciento, no se quedaba de... No, ya no de lo que le cobrarían, pero ellos cuando te llevaban un quintal de trigo, te lo molían y te lo llevaban. Y te llevaba quintal, y pagaba lo que valiera la molienda, ¿no? La molienda. ¿Dónde se solía moler el trigo de Cucarrete? ¿En qué molino? En los molinos estos que hay aquí, de Puente Hierro para arriba. De Puente Hierro para arriba, es decir, los de... Bueno, la Escalona no. No, Escalona no. Había uno en la Porborilla, ¿no? Del Carbo, le decía, el molino del Carbo, y el otro Escalona. No, Escalona no. Había tres molinos. Había tres molinos, sí. Uno era para mí que era Escalona, el otro era... En Benará había uno, ¿no? ¿En Benará no había ninguno o ya no estaban funcionando? No, en Benará no. Yo no me acuerdo. Los molinos estaban ahí en la garganta esa de los molinos, ¿qué le dice? La garganta de los molinos, bien. Sí, bien, ahí. De frente al frenazo, nos situamos. No, para arriba. De Puente Hierro para arriba. De Puente Hierro para arriba. De Puente Hierro para arriba. Bien. Y
lo que era el garbanzo y demás se molía dentro de... Eso se molía en la casa, allí con una máquina que había. ¿Todo el mundo tenía su máquina o era una máquina? No, para una Una máquina máquina que había grande. allí para todo. Una máquina para todo. Ahí. Y entonces, hasta ahora hemos hablado del trueque, es decir, cuando llegaba el recovero, pues se le daba los huevos de las gallinas y a cambio, bueno, pues se cambiaba. Cambiaba el... Se cambiaba. Hemos hablado de sembrar la autosuficiencia, el autoconsumo, es decir, sembraba tomate, pimiento que fuera y se lo consumía la propia familia. Hemos hablado también de la siembra en el propio terreno de cada uno, del garbanzo, de tal, para los animales, ¿no? Para los animales y para el gasto de la casa se sembraban los garbanzos blancos, que es lo que se para comer, Y los negros para los animales. y los negros para los animales. Bien, bien. Entonces, el dinero, ¿cómo se ganaba dinero? Dinero contante y sonante. El dinero, eso era, como que dice, el dinero se ganaba poco. Ujú. Eso era todo nada más que como cambiarlo por una cosa por otra. Sí, sí. Los mismos que sembraban eran los mismos que iban a las corchas. ¿O no? Ahí va, se cogía. Sí, sí, pero digo, los mismos que sembraban son los mismos que iban a las corchas o no? No, a las corsas, bueno, a las corsas iba uno, eso según también, el trabajo que tuviera. Ujú. Según el trabajo que tuviera, si había mucho trabajo, pues no podía ir a las corsas, hasta que no se terminara cuando se recogiera todo el trigo y se recogiera todo. De la era, como eso había que trillarlo y todo. Bien. Diego, ¿qué es lo que era trilla? Para aquellos que no están escuchando y no sepan lo que es la trilla. Pues ya había un llano, estaba limpio de monte y de todo, entonces echaba todo el trigo en el monte que di con todo, y ahora pues lo tendía y metía las bestias dando vueltas allí hasta que molía la paja y lo molían todo. Entonces pues se aventaba para que saliera la paja y el grano salía por otro lado, entonces se iba limpiando hasta que salía limpio el trigo. Y todo esto se regaba con agua de la garganta que pasa por Cucarrete, ¿no? No, eso No, así no. Eso Para no. moler, para trillar y eso no. No lo digo yo, para sembrar trigo, los Eso huertos. cuando llovía. Tío, Eso cuando no, llovía, eso en el es- campo. Eso es lo que llovía Eso del cuando campo. llovía. Cuando sembraba, en época, por ejemplo, de aquí para adelante, cuando empieza a llover, hasta el verano. Entonces se cogía todo eso se cogían durante eso. Bueno, ya el verano es cuando se cogía todo el verano. O sea, un año bueno de agua o de sequía, dependiendo de lo que se sembrara, era bueno o era malo, ¿no? Sí. Depende. No, pero cuando llovía, pues era casi mejor. Casi me claro. Claro. Sí, pero eso, los problemas que hay en el campo incluso actualmente, ¿no? Que la lluvia, incluso fuera de tiempo, podía ser malísima, porque si todo dependía de los sembrados de la lluvia y del tiempo, yo de todas formas, como estoy yo aquí escuchando atentamente, yo pienso que lo bien que comían los animales de entonces, ¿eh? Porque por ejemplo con lo que me gusta a mí las habas, lo que me cuesta a veces encontrarlas, y los animales la tenían allí ellos para su consumo, ¿no? Son cosas que nos llaman la atención, ¿no? Y aparte cuando dice hace falta dinero, yo creo que ellos, fíjate, siempre lo he pensado, que vivían mucho mejor que nosotros, porque al tener cubiertas sus necesidades, tampoco hacía falta tanto el dinero, ¿no? Claro, no hacía falta tanto dinero. Había siempre algunos Claro. que había que tener para comprar algunas cosas que hicieran falta. Porque había cosas que no se hacían allí. Y había que comprarlas también. Sí, pero por lo demás ellos tenían cubierto las necesidades básicas, incluso más, ¿no? Tenían sus alimentos, tenían las herramientas, esas que las hacíais vosotros, tenéis que comprarlas, os la traía, venían de familia, porque para estar en el campo hace falta muchas herramientas, ¿no? Y mucho material. Claro. Herramientas No, porque normalmente los se animales compraban. que se tenían también, animales, había que venderlos también, cocinas, Claro. vacas Claro. y todo eso había que venderlas también mucho. ¿Cuáles eran los animales que se tenían en Cucarrete? Que lejos te has ido. Animales, se criaban de todo, animales de todo. Bueno, cada uno tiene su gallina, ¿no? Por ejemplo. Gallinas, cocinos, cabras, Ujú. ovejos que los tenía también, vacas, de todo. Todos los animales, caballos, sí, Caballos también, todos teníamos bestias, teníamos todo. todo el mundo tenía bestia y terreno, ¿no? Sí, terreno, bueno, terreno había mucho, lo tenían que tener arrendado. Ujú. Mucho terreno para sembrar y eso. Ujú. Ujú. Bueno, ¿y a quién se le arrendaba el terreno, Andrés?
Pues daban una comparación. Si yo tengo poco terreno, pues a lo mejor iba a cualquiera y se lo arrendaba al otro que tenía terreno. ¿Entre los mismos habitantes de Cucarrete se arrendaban? ¿O había terratenientes cerca? Había los mismos habitantes y como allí de la Lagunilla y eso, pues tenían terreno y a lo mejor los arrendaban. ¿Y algún terrateniente cerca que viviera por allí que arrendara terreno, no? ¿Alguien que tuviera muchas propiedades? Allí, aquí en esto, en la granja, como dice Andrés también, en el Zarzalón. Entonces había terreno ahí que eso los dueños pues no lo podrían sembrar y lo arrendaban para sembrarlo. Y lo arrendaban. Ahí Estaba en el Zarzalón, desde el Zarzalón hasta Cucarrete hay un buen trecho andando, sí, ¿no? hay un pedazo, y aquí en el Espinar también. Ahí donde ponen la romería, todo eso ahí. Sí, estamos hablando de un buen trecho y una buena caminata, ¿eh? Hay un pedazo. Hay un pedazo, pues había que venir. Es decir, de ponerte ya en el Tajo era un trabajo ya, ¿no? Claro. Sí. Había que venir. No venía uno de allí de Cucarrete aquí andando también. Claro. Pocas veces de que he venido yo. Andando. Diego, ¿y usted ha escorchado alguna vez o no? ¿Ha ido a las corchas? Yo sí, he ido un montón A de las veces. corchas, ¿no? Y bueno, explíquenos el trabajo, cómo eran las corchas más o menos. ¿Cuándo empezaba, cuándo acababa? Las cosas empezaban normalmente a mediados de mayo, primero de junio, en junio, según el tiempo. Entonces empezaba el curso ahí y terminaba en septiembre, mediados de septiembre, o a último, según también el tiempo, eso mandaba también en el tiempo. Hoy no, hoy lo que echas son 2 días, porque la mitad del árbol ha perdido. Entonces lo que sale son 4 pedazos por ahí que duran 15 días por mucho, y de ahí se van a otro lado. La corcha es sacar el corcho de los alcornoques en Lasca, ¿no? Se sacaba en Lasca. En Lasca, eso se sacaba en Lasca, claro, en grande. Eso hacía como una escalera para subirse, porque hoy hay escaleras para subirse y tampoco te dejan de subirte arriba. Hoy ya te lo cortan a la altura casi de uno. Antes no, antes había que pegarlo hasta arriba. Entonces hacía una escalera y en la misma corcho se iba haciendo una escalera y se iba tirando para arriba. Se iba cortando y el espaldar salía entero. Y de ahí para arriba, pues, según te daba el árbol, uno más grande, otro más chico y así. Luego el corcho se llevaba hasta la pila, ¿no? Hasta el patio de corcha a través de un mulo que era el riero, ¿no? Allí se hacían pilas, en el campo se hacían pilas, iba al riero, lo cogía al riero y de ahí lo llevaba a un patio, pues le decían el patio, donde la iba empezando y eso, y después de ahí los camiones la transportaban para la fábrica. Es decir, para acercarnos a aquellos que más jóvenes, ¿no? Que no sepan de lo que estamos hablando. La cuadrilla iba hasta el campo, escorchaba los árboles, estamos hablando en mitad de una sierra. La cuadrilla normalmente, pues se hacía la cuadrilla, se iban al campo, ahí nos quedamos en el campo, porque antes había que quedarse en el campo. Nos quedamos 15 días, una quincena. Y hasta la quincena no se venía, pues ahí de eso, pues nos dormíamos en el campo, que dormía como se podía. De ahí por la mañana, a las 7 de la mañana se salía para el campo y ya empezamos a cortar cigarrillos, después la comida, la sopa que era a las 9, que estuvimos hablando de esto, y paso atrás. Después nos íbamos hasta mediodía. A mediodía pues era hasta las 2. De las 2 se daba de mano otra vez, se venían para donde se tenía el jato, donde se tenía el jato, y de ahí estábamos 2 horas y después hasta las 8, las 9. Porque luego se dormía en el mismo... Después ya se dormía, pues te he dicho antes que allí nos íbamos así, estábamos 15 días. Algunos venían, según si estaban cerca, se venían a la casa, o venían, pero normalmente dormíamos casi todos en el... Yo me acuerdo de niño, así, de haber visitado una cuadrilla cuando estaba trabajando, y así como en sueño, porque yo era muy pequeño y tal, me acuerdo que tenían eso como casitas de corcho, los corchos lo tenían y le tenían como un tordo arriba, yo pienso que para dormir debajo del tordo, de lo que fuera. Eso se hacía de todo. Unos hacían unas casitas de corcho, otros no hacían nada más que la cama en las horas que han metido en el suelo, y otros, pues según eso, cada uno lo hacía cada como uno lo suyo. Yo normalmente casi siempre que he ido he hecho mi catre y he hecho la cama en alto,
Y también ya por último me llevaba un plástico que hacía por si caía alguna lluvia. O rociar. O rociar eso, dormíamos al plástico, pero vamos, eso era un poco lo que lo hacía. Ay, Yo lo hacía normalmente. Te estás dando cuenta que lo está contando como algo tan normal y los que no hemos vivido aquello, digo, qué vida más dura, ¿no? Porque todo lo que había que trabajar, contando además que empezabais muy jóvenes en este trabajo, algunos siendo niños, y aquí no valía ni ponerse malo ni nada. Aquí había que trabajar, ¿no? Y no había otra. Porque es que yo lo estamos escuchando y es una vida de trabajo, incluso como decía antes, los ratitos de ocio, huerto, a plantar patatas y lo que hiciera falta. O sea que allí esperaban como agua de mayo las fiestas, ¿no? Para por lo menos tener un poquito de ocio, ¿no? Pero es que lo escuchamos y nosotros que nos quejamos tanto, hay que ver lo que trabajamos, eso era trabajar, ¿eh? Y no lo que hacemos nosotros, que mira aquí sentados, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tenemos trabajo de un poquito más de cansancio mental, ¿no? Pero ese trabajo físico duro en el campo, teniendo que aguantar el sol, la lluvia, la mañana, la tarde, la noche, por lo que nos cuentas allí en el campo durmiendo, bueno, eso te lo escuchamos y nos quedamos, ¿no? Que era duro aquello. Y sin embargo lo cuentas tan tranquilo como, mira. Bueno, yo, por ejemplo, yo cuando estaba criando con los animales, en el invierno, pues desde por la mañana estaba soleando. Pues yo me cogía, me metía en los arroyos, en los arroyos me metía en agua hasta arriba. Pues estaba el agua del arroyo más calentita que la que me estaba cayendo. y eso un día y otro día, y eso desde que por la mañana, pues desde que amanecía hasta que anochecía estaba yo con la ropa de mojada. Eso no. Vamos, me llevaba un saquito, creo que me llevaba, un capotillo de nada. Pero vamos, que eso acabando de caer 2 gotas estaba sobrando. Y bueno, como estamos explicando, se cosechaba en el campo, en mitad de la sierra, en los arrieros subían hasta allí con los mulos, recogían el corcho y lo trasladaban a los patios, que estaba más cerca de un camino, para que pudieran acercarse los camiones para retirar el corcho. Para retirar el corcho, claro. Ese sería un poco el proceso, ¿no?, con que se seguía, ¿no? Luego tenemos otro tema que me parece durísimo, quizás, ¿no? No sé si más duro o menos duro, pero me parece durísimo, que era pasé carbón. ¿Alguno había hecho carbón aquí, de los que estáis aquí? Carbón, bueno, yo hace carbón he ayudado a hacerlo, mis hermanos, que eran mayores que yo, y ellos sí se hacían los hornos. ¿Cómo se hacían los hornos? El horno se hacía... Primero se cortaba la leña, ¿no? Se hacía cortar la leña. ¿La leña más seca, más...? No, la leña verde, como fuera. Como fuera, ¿no? Pero los árboles se señalaban, se cortaba cualquier tipo Bueno, sí, los chaparros eso los marcaban los forestales, para cortarlo. Y se hacía un llano y se iba montando la leña, los palos, poniéndolos bien puestaditos encima de otros, y luego se les hacían los sitios para meterle el fuego y eso. Y se tapaba, esto se tapaba con tierra, se ¿no? le ponía monte encima, tierra. Y después tierra. Monte y después tierra. Tierra, se terraba, se hacía terrarlo todo. A ver, el proceso es el siguiente. Se corta la leña, que ya tiene un trabajo corta leña. Se corta la leña. Claro. La leña se amontona en un llanito que ya se había preparado anteriormente, se había cortado todo el monte, se había lo que se llama vulgarmente hacer suelo, ¿no? Un alfaje. Un alfaje, se le dice. ¿Sí? Eso, un alfaje. Se hacía el alfaje y ahí se apilaba la leña, ¿no? En forma como semi-redonda, ¿no? Sí, le ponía pues, bien puestecita toda. Y bien puesta y bien ordenada. Esto se tapaba con monte, hemos dicho, con matojo, lo que se había arrancado lo que había por allí. Lo que había por allí. Y encima se le echaba tierra. Encima tierra, taparlo bien con tierra para que no saliera nada. Bien. Y luego se le hacía unos butrones, ¿no? Unos boquetes. Sí, pero una vez que estaba ardiendo se le metía fuego y cuando ya eso se le hacía los bullones que le decían para que saliera humo. Por estos boquetes que se le hacían. Sí, se le hacían unos pocos de boquetes. ¿Cuánto da para cocerlo? Para cocer, para cocer la leña. Pero antes de hacer los bullones eso, se le dejaba unos boquetes. Eso tenía 4 boquetes. 4 boquetes de meter tenía fuego. Uno por detrás, otro por los lados y uno atrás. Y el que se le ponía por delante, que era más grande, para meterle el fuego. Para meterle el fuego. Eso se iba mirando. Que dice, si los hornos del carbón no fuera por la calle, la mujer del carbonero se desvistería. Porque en la caída
es donde queda mucha leña. Cuando se cae el horno está cubierto de tierra y el momento que se cae, ¿no? Por delante, donde se le mete fuego. Sí. Eso va a ir quemando hasta que ya Se reduce la leña. de ahí pues ya da la caída por adelante. Claro. Y entonces cuando se le abrían los bullones por atrás. Bien. El humo que se echaba por los 4 boquetes que hemos dicho que se hacían. Bien. Me gusta explicar el proceso porque habrá gente que no esté viendo, que no sepa exactamente lo que estamos hablando, para situarlo un poco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque del carbón después viene la ceniza, es decir, que si no se para en ese momento y no se hace bien, todo aquello se puede volver ceniza, es decir, se vuelve nada. Hay que ser un gran profesional de lo que estamos hablando. Esto no todo el mundo está preparado para hacer. No, que va, todo no está preparado para eso. Bien, llega un momento donde la leña se reduce, se convierte en carbón, y se cae. Hay una caída del monte que hay encima, ¿no? La caída es a donde se mete fuego. Este es el boquete para meter fuego. Sí. Tú metes fuego por ahí y eso va a ir requemando. Cuando ya por aquí hace eso y da la caída. Se hunde para abajo. Se hunde para abajo. Y entonces cuando hay que hacer los boquetes y los otros bullones. En los bullones, ¿para qué? Que yo empiece como a respirar. Para que vaya respirando. Y ya va cociendo. Y el dicho, Diego, ¿usted ha dicho? ¿Cómo era? ¿Cómo es eso de lo que acaba de decir de si no fuera por la caída? Es un refrán que dice: si los hornos del carbón no fuera por la caída, la mujer del carbonero de seda vistería. Porque en la calle es donde quema mucha leña. Donde quema mucha leña. Claro, si no se quemara tanta leña, aquello sería para volverse rico, ¿no? Carbón. Claro. ¿Cuánto tiempo podía durar un horno cociéndose? Depende de lo grande que fuera. Y los palos gordos que los tuviera. Depende de eso, a lo mejor una semana o por ahí. A lo mejor tiraba más. O así, o un par de semanas. Aquello había a lo mejor. Un par de semanas, por lo menos. Sí, un par de semanas. A uno que le metían un tranco de gorro que apenas se podía con ellos. Y bueno, y durante ese tiempo el carbonero estaba muy cerca del horno, constantemente, ¿no? Hombre, tenía que estar vigilando hasta que saliera cocido ya. Eso hasta de noche algunas veces tenían que ir a darle vuelta al horno. Para mirarlo, para verlo. Claro, pues parece que a lo mejor algún horno se le saliera la candela y se quemara. Claro, pues es que me estás hablando que luego se convirtió en ceniza, ¿no? Hasta de noche tenían que ir a darle vuelta. Y una vez que el horno estaba, una vez que ya se había hecho el horno, es decir, que el carbón había, que ya lo que había allí era carbón. Quitaba la tierra, ¿no? Ya, claro, quitándole la tierra y sacándolo ya. No, eso había que antes tirarse unos cuantos días también, rehogarlo, sacarlo y dejarlo para que se pagara. Para que se pagara. Para que se pagara. Sí, una vez ya estaba apagado ya. Sí, una vez que ya a lo mejor tiraba 2 o 3 días, el horno se tapaba bien para que no saliera ya nada, para que se apagara, se ahogara, como es lo que dice ya, se quedaba todo el carbón ya apagado. Y entonces se iba sacando el carbón. ¿Y este carbón luego qué se hacía con él? ¿Se vendía o tu consumo? Venderlo no. El carbón por venir. Lo vendía antes que había pocos mulos por ahí para retirar carbón. Había ahí de los arrieros por ahí de ahí de esto de ahí de la estación de San Roque. Había uno que decían los mojos, los mojos, y Currofeli, Alegría, todo eso lo compraban también. Es decir, que ese carbón se le compraba al carbonero que lo hacía. Y ¿En qué época se hacía el carbón más o menos? ¿Todo el año no? ¿O en invierno? Todo en invierno. En invierno. En verano no, con la calor. En verano pues candela. Entonces estamos hablando de que el carbonero luego que iba a las corsas, no. El carbonero normalmente no iba a las corsas. Bueno, es que las corsas eran en el verano. En el verano. Es decir, que durante el invierno estaba en el carbón. Y en el invierno ya. Y en verano estaba en las corsas, ¿no? Claro. No, muchos no iban, se tiraban a lo mejor en el verano también cortando leña. Y en el invierno, pues, era para hacer los hornos. Para hacer los hornos. También. Bueno, pues mucho hemos aprendido hoy otra cosa más, porque yo no sabía eso de hacer carbón, lo digo de verdad, porque por ejemplo mi abuelo cocinaba en cocinas de carbón y tenía que comprar, y yo sé que pasaban con sacos y compraban el carbón, pero tú siempre relacionas el carbón pues con la mina, ¿no? Que te sacaban el carbón, pero esto de hacer de esta manera, como tú bien decías, duro, tener que estar pendientes, controlando que aquello estuviera
Y de verdad que es que yo estoy aquí, estamos aprendiendo muchísimo, porque no había escuchado yo primero el hacer el carbón y cómo se hacía, que eso tiene su técnica, aunque no lo parezca, ¿eh? Y en el fondo de todo este tema, subyace algo, y es la labor ecologista. También. Que entonces hacía, que ahora no se hace, la limpieza de monte, la limpieza de ramas secas, la limpieza del campo. Es decir, una labor que ahora mismo no se hace y por desgracia pues hay muchos incendios, ¿no? Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia, los incendios que estamos teniendo, ¿no? Y que tenemos. Antes, estas personas que vivían en el campo eran ecologistas. Lo primero que eran ecologistas. Es decir, miraban por el campo, que el campo era su forma de vida y su ingreso, ¿no? Hoy en día ya como se está perdiendo estos trabajos, pues se está perdiendo. Hay que buscar el ecologismo en otro lado. Hay que buscar el ecologismo de ciudad. Hay que defender el campo, pero sin conocer el campo y sin conocerlo a fondo. Aquí estamos hablando con 3 especialistas del campo que conocen muy a fondo el campo y por lo tanto son los primeros ecologistas, ¿no? Y los ecologistas hacen uno de los culpables que esté el campo como está. Por la conservación del campo y no su explotación. Son ecologistas y no son. Pues un ecologista, nosotros la hemos cogido a y le hemos cortado una vara de cebuche y te denunciaba. Y además de cebuche lo que le agradecería que cogiera y la limpiara y refrescar la cebuche. Como dice la cebuche, dice otra mata cualquiera. Claro, que tú has dicho algo muy importante, el ecologismo de ciudad, el que todos defendemos incluso a través de redes sociales, porque hay que cuidar el campo, el medio ambiente, pero a la hora de tener un ecologismo activo, pues pocas veces se da, porque es lo que está diciendo Andrés, a mí por lo que me cuentan, que yo muy de campo no soy y mira que me encanta, me hubiese gustado vivir más en el campo. A mí me cuentan, además de aquí de los barrios, que antes cuando se iba a coger, pues por ejemplo, los espárragos, las tagarninas, hinojo, todo lo que cogía era una manera también de limpiar el campo, de que hubiese menos incendios, de despejar todo aquello. Ahora no puedes coger tagarnina, no puedes coger espárrago, no puedes coger manzanilla, porque te multan por todo. Te multan y eso lo hemos comprobado con gente de aquí, y lo sé por una persona mayor que me dio mucha pena, venía con sus esparraguitos y sus tagarninas, le pusieron un multazo, No, porque es que aparte de que eso, según me contaba el hombre, esto después se hacen matas grandes que no valen para nada, aparte de que estaba ayudando en una forma de vida a personas, era también limpiar el campo. Y eso es de agradecer, ¿no?, lo que hacían estas personas. Bueno, pues ahora no podemos hacer nada, nos multan por todo. Ya no podemos coger ni tagarnina, ni espárrago, ni manzanilla, ni nada. Y antes, ya en mayo por ahí, todo el mundo hacía un hito de carbón para el gasto de la casa. Bueno, pues te ponías de hornito de carbón en nuestra casa, eso lo dejaba todo limpio. Se quedaba todo limpio. Y mientras que lloviera, después en el verano, mientras que llovía, como estaba todo acabado de arrancar la cepa y eso, pues el agua se quedaba todo ahí. Y ahí está ahora el campo, que cae una gotera de agua, y por mucha que caiga no se hasta la tierra, porque acabando que se va el arroyo bajo. Uno también de las cosas más importantes que estamos viendo en esta serie de programas es el léxico. Yo que soy un etnógrafo de convicción, y pues me encanta cuando luego veo el programa tranquilo en la casa y veo el léxico, ¿no? Me llama mucha atención lo que ha dicho Diego, refrescar la cebuche, ¿no? Sí. Es decir, que el empleo aquí de palabras, hemos empleado palabras hoy nuevas en el carbón, en el corso, cuando hemos estado hablando de palabras nuevas, que, bueno, palabras antiguas, pero para nosotros no suenan nuevas porque no estamos acostumbrados, ¿no? Al hilo de que el acebuche necesita que se le refresque, ¿no? Si no, usted te hace una prueba. Tú siembras aquí o 2 naranjas o 2 limones. Lo cuida bien y lo lleva muy limpio. Te está echando limoncillo. El otro que lo que hace es un escambrizo. Como no lo limpia ni nada, pues está comido de pizapia, de forraje que no tiene que tenerla. Sí. Pues ahí están las pruebas. Quiere que siembre 2 limones mismos. Aquí siembro un limón y allí siembro otro. A lo riega, lo tiene muy cuidadito, muy limpito, y ya está ese limón arriba. Y el otro que es lo que está es un escambrizo. Hemos hablado del corcho, hemos hablado del carbón, hemos hablado de la siembra, de los animales. Vamos a hablar un poquito de los animales. ¿Qué animales? Bueno, hemos dicho los animales que había cabra, había vaca, había caballo y tal, ¿no? ¿Todo el mundo tenía su piara de ganado?
¿Todos los cuarteles? Casi todos, allí casi todos tenían. Casi todos tenían unos tenían más, otros tenían menos. menos. Unos tenían más, otros tenían menos, pero casi todos teníamos animales. La cabra, bueno, la cabra daba leche y el 90% que era para la caza o... La leche para el gasto, para la caza. Se hacía queso también, el queso que se hacía. Yo tengo una tía mía que nació, digo, cercano a la época del campo, ¿no? Luego que estamos hablando, una tía mía que tiene 80 años, pues nació poco enferma y nació malita y tal, y entonces mi abuelo cogió una cabra, la apartó de la piara y la llevaba a pastar a donde había, no me acuerdo el tipo de planta, ¿no? Una planta esta olorosa, para que la cabra comiera eso para darle la leche a la hija de ese tipo de leche, ¿no? Para que tomara ese tipo de leche, no me acuerdo ahora el tipo de planta que la cabra comía, ¿no? Pero era olorosa, pero era para que tuviera ese tipo de leche, ¿no? Es decir, que esta era la forma de vida, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Es decir, cuando había un niño malito, había una circunstancia especial, un enfermo en la casa, pues se le daba o bien un puchero, ¿no? O se le daba una yema, que hemos estado hablando de ella. El puchero, se mataba una gallina y se hacía puchero, buenísimo. Una gallina criada con acebuche, con acebuchina, ¿no? Sí, criando en el campo. A mí de lo que me hablaban de la leche de cabra que se hacía era que entonces se temía mucho la fiebre de Malta, ¿no? Que era por la leche de cabra. Y que, por ejemplo, mi madre, que la sufrió, también, pero yo lo veo tan fuerte que yo creo que salían mucho mejor que nosotros con todo lo que tenemos hoy en día, porque dice, allí salíamos como podíamos, ¿no? Le daba la fiebre de Malta, le daba lo otro, pero que en aquellos tiempos también había a lo mejor menos medidas, ¿no?, de seguridad, de higiene para algunos alimentos, como es en este caso la leche, ¿no? Vosotros que cogíais, la hervíais y queso y a tomarla. Es que no había otra tampoco. Así cuando se hacía también los quesos, el churro, que salía el churro de la leche, eso se migaba y no vean lo bueno que estaba. Migado, el churro migado. Para eso un gorrino criaba con churro. Y para los gorrinos se criaban con churro. Criaban con churro, porque era una panza y iban andando así. Cortando churro por atrás. No, desde luego esos animales sí que estaban bien alimentados, esos sí que estaban buenos y naturales, ¿no? Porque ahora es verdad cuando me dicen a mí, tú es que cuando los huevos, por ejemplo, nos dice, tú es que no sabes cómo sabían los huevos de antes, ¿no? Porque claro, se criaban supongo que con maíz y con todo esto y tenían otro sabor, que yo he probado huevos que sabían hasta pescado, que son claro, pero aquellos que lo criaban las gallinas o los cerdos que lo criaban pues con esos garbanzos, con esa haba, imagínate cómo estarían los animalitos de bueno cuando lo comíais, ¿no? Porque aunque yo no sé, porque supongo que el valor que los animales, entonces si ahora una vaca, una cabra tienen un alto valor económico, digo, que vale dinero, entonces también, ¿no? Costaría bastante comprar un animal, ¿no? Una vaca, un caballo, una cabra. La vaca que se criaba que era retinta, ¿no? La vaca. Retinta. Bueno, era todo rubia, colorada, retinta. Y lo que dice Mercedes, ¿se compraba la vaca fuera o se utilizaba de la misma que se criaban, se iban criando. No, se iban criando de unos padres. Las vacas cuando parían y se iban criando los becerros y se hacían grandes. De una a otra pues ya se iban, la que era más vieja pues la vendían ya. Cuando era muy vieja ya la vaca. El macho también se le quitaba, normalmente se vendía el becerro, lo que las hembras se iban dejando para cría, se iban renovando. ¿Normalmente el ganado se heredaba o si cuando alguien se casaba, formaba su propia familia, ¿no? ¿Compraba el ganado fuera, los terrenos, cómo vivía? No, los animales estaban allí sueltos. Estaban sueltos en el campo. Cada uno con el suyo, claro, cada uno le ponía un hierro, ¿no? Para distinguirlo, ¿no? Aunque se juntaban, pero estaban sueltos por allí. Sí, pero lo que dice es de cuando empezaba una familia, pues esa familia, pues la misma familia no le dejábamos una vaca o le dejábamos una cabra y ahí iba empezando hasta que iban criando 2, 3 o 4 o 5 las que pudiera tener, ¿no? Porque había gente que tenía terreno, podían criar muchas, pero el que no tuviera terreno, lo que criaban era a lo mejor 4 o 5, que no podía criar muchas.
Es decir, que era una ayuda para la casa. Una ayuda, solamente una ayuda para la casa. Una ayuda para la casa, ¿no? Me contaba Lolo Marchante, creo. Mi cuñado. Tu cuñado Lolo Marchante me contaba que venían unos esquiladores para esquilarle unas ovejas, La oveja. pero que él llegó a aprender a esquilar a su manera, es decir, con unas tijeras que se buscó, se compró que fuera, pues... Pobre oveja. Claro, la esquilaba, él dice, hasta que, bueno, en algún lado pues le daba un cortecito, le daba luego, le juntaba algo a la oveja y tal, a la oveja para salir adelante, ¿no? ¿Había muchas ovejas allí en Allí Cuarrete? lo que tenía eran piaras de ovejas, eran los carventes. Los carventes. Como ellos tenían más terreno, allí tenían terreno, ellos sí tenían piaras de ovejas. Ujú. Y en el verano, pues, las esquilaban. La esquila que venían unos esquiladores especiales, ¿no? Sí, iban unos esquiladores allí y las pelaban, las esquilarlas. Y luego con la lana esta se vendía, ¿no? La lana. Eso la vendían y muchos también la utilizaban para los corsones. Para los cosas. Es decir, que la propia lana de allí se utilizaba, ¿no? Claro, de la oveja se iba allí a la garganta a lavarla, Ujú. la lana, y la utilizaban para los corsones también. Igual de comprar corsón, como antes no había corsones, fle ni nada de eso. Claro, sí. Y el zazo de la mazorca del maíz se le quitaba el zazo Lo mismo. y se abría. Y no y era para los no corsones forma también. escándalo El sallo es lo que cubre la mazorca. Ah, es lo que Sí. cubre la Esto se le mazorca. quita. Se le quita y se abre. Ajá, Un y se abre. poquito, se va abriendo. Claro, y se Y mete. se llena el corsón. Y se llena el corsón. Yo he llegado Y a a dormir en lo dormir alto. en colchón de lana. Lo que pasa que por lo visto hay que darle palizones, ¿no? Después, o sea, dormíamos, decía por la mañana, ahora hay que darle un palizón al colchón, supongo que sería para poner la lana otra vez así aplastadita, porque claro, tú duermes y no veas, te salen bultos por todos lados. Eso cuando yo era chica, yo me acuerdo que a mí me impresiona aquello después, ahora hay que darle una paliza, yo me quedé, digo, a mí o al colchón, ¿no? Dice, no, al colchón, para que la lana se quedara otra vez aplastadita y después ya a utilizarla. Esas son cosas, recuerdillos que tengo yo de cuando era pequeña, pero vamos, que sí, que se aprovechaba muy bien la lana y todo lo de los animalitos. Y ya le digo, eso, el sayo, no veas tú, eso forma una escandalera. Cuando se acostaba uno, no veas. El ruido del sayo. Nomás que se movía un todos los poquillo. años había que cambiarlo. Todos los años había que cambiarlo, ¿no? Claro, durante el año pues se molía eso se molía, entonces al año se metía sallo nuevo y estaba la cama nueva otra vez. Y el trigo, no, la avena, que decía avena también se hacían corsones también ¿Con la avena? de la paja de avena. La paja de avena, ¿no? También se llenaban los corsones. Y bueno, y luego hemos dicho, y luego el producto que esto daba se le daba a los animales, ¿no? Se molía. Bueno, eso es, moler. La avena también se le echaba a los animales, pero eso se le echaba entera. Se echaba entera, ¿no? Eso no se molía. Y a los animales estamos hablando que lo mismo lo comía el caballo, que la vaca, Sí, que el eso lo comían tocino. lo mismo, se lo comían lo mismo los animales todos. Y La bueno, cabra, todos se lo comían todos. vale. ¿Y cómo se le trataba a un cochino cuando llegaba cuando llegaba la época de la matanza, la montanera, toda esta La época? montanera, el cochino estaba en la montanera comiendo bellota y luego a la meo se tiraba un meo por ahí, se le estaba asando un maíz para que se engordara más Ujú. y después se mataba. Normalmente se metía dentro de un Encerrado. Ahí, un torí allí. un torí y Se cerraba y se le echaba maíz a lo mejor un mes allí, echándole o menos, según el tiempo, según lo gordo que estuvieran también, sí. porque algunos estaban ya para matarlo cuando salían de la montanera. Ah, Pero directamente. eso también se le echaba una fanega de garbanzo o de maíz para quitarle eso de la bellota. Sí. ¿Para Pues no quitarle el dice- sabor a la bellota? Sabor de la bellota, pues si no es el tocino, coge un trozo de tocino y tiene la bellota marcada. Ah, tenía la bellota marcada. La bellota y tenía más gusto a bellota que le daba el gusto al tocino la bellota. Ajá. Entonces Pero el maíz eso- era para rebajar un poco el efecto de la bellota. Se le echaba para que no tuviera el gusto de la bellota. Y los cochinos cuando se decía montanera estaban en el campo abandonado, En el campo suelto. en el campo suelto. Allí Pero el cochino durante el año se le hacía un seguimiento, ¿no? Por los propietarios, para ver cuántos cochinos, si había parido la cocina o algo, ¿o no? Bueno, a lo mejor cuando allí algunas sí, pero la mayoría iban con los gorrinos chicos ya y cuando salían de la montanera eran grandes ya. Ujú.
Y estamos hablando que todo esto conlleva un trabajo enorme, es decir, irte al campo, buscar la cocina que no sabía ni dónde estaba, ¿no? Sí, eso se sabía dónde estaba. Se sabía más o menos dónde andaba, sí, ¿no? Se sabía dónde estaba. Porque ellos se llevaban, cuando se llevaban al sitio, se dejaban allí y ya ellos hacían allí las camas. Y allí iba a buscarlo y seguro que estaban allí. Está por ahí por donde se había dejado. Sí. ¿no? Más para allá, para acá, por allí estaban ellos. Más para allá, más para acá estaban por ahí. Algunos Estaban habían allí poco, cerca. Y luego en esta ocasión se traía hacia la aldea, ¿no? Una vez que eso ya ellos se venían para abajo, una vez que ya no tenían bellota ni nada, ellos mismos se venían para la casa. Ellos se venían para la casa, claro, buscando comida, ¿no? Claro, buscando qué comer. Bien. Y entonces era la época cuando comenzaba la matanza, ¿no? Ahí. ¿Cuántos cocinos mataba una familia, más o menos, durante el año? Eso según también. A lo mejor hay que matar a 2 o 3 y otro 1, según lo que... Y el resto, digo, se vendía, ¿no? El resto se vendía... El resto de cocinos pues se vendía al salir de Montanera, que era la bellota, se vendían los cocinos, los que iban a comprarlo allí. Se vendía, y teníamos 5, pues vendíamos 4. Y te quedabas con uno para poderlo matar tú para la casa. Sí. O 2, según lo que te fuera a matar. Los demás se iban vendiendo. Y algunos se quedaban de padre, ¿no? Y de madre. Se dejaban algunos, siempre se quedaban algunos de madre, normalmente de madre. Y de padre pues se quedaban algunos también para después cuidar la cocina, para que pariera las cocinas. Aquí cuando hablamos de comprar y vender ganado, hay un personaje que no hemos hablado de él, pero bueno, que era el tratante de ganado, ¿no? Venía alguien, trataba el ganado, ¿no? Y eso era un corredor. Un corredor que venía y... De por aquí iba allí y compraba los cocinos que hubiera que comprar. Y para luego el venderlo para... después lo vendían ellos. Lo vendía yo, ¿no? ¿Os acordáis el nombre de algún tratante de ganado, un corredor? Pues mira, te voy a hacer uno y es uno de los más ricos que había aquí. Descansar Paco Álvarez. Ese era un corredor. Ese no tenía dinero. Y los cocinos lo pusieron ricos. Ese cogía y compraba a la entrada de Montaner unos pocos de lechones y los llevaba a una majada, ¿no? Aquella cuarta época llevaba animales bastante, donde fuera para las hermanillas, donde fuera ya un viaje de cocino. Y cuando salía, pues salían con un viaje de arrobas más. Y ese fue el que lo puso rico. El trato del ganado, claro. Sí, Paco Álvarez, tú lo escuchas Paco Álvarez. Sí. Y bueno, no tenía nada. Para ser tratante también tiene que tener una buena vista, ¿no? Para lo que se compraba y para poderlo vender, ¿no? Era corredor. Corredor, por eso digo que tenía que tener una buena vista, porque el precio del cocino podía bajar en un momento dado y quedarte retratado, como se dice, ¿no? Pero aquellos tiempos, bueno, podía ser, pero cuando llegara la salida de Montanera, todo el mundo compraba cocina. Claro. Y la peste porcina en los años, creo recordar, 60, ¿no? ¿Cómo afectó? Eso no sé cuándo fue, no me acuerdo. En los 60, creo que fue los 60 más o menos. Sí, afectó todo, que mataron todos los cocinos. Allí los mataron todos. No dejaron ni uno. Algunos quedaron eso porque lo esconderían por allí. Lo escondían por allí y no lo entregaban. Como no sabía nadie el cocino que tenía cada uno, pues si tú escondías un cocino por allí, no sabías si tú lo ibas a esconder o no lo ibas a esconder o lo ibas a entregar tú para mandarlo. ¿Y aquellos cocinos estaban bien pagados, mal pagados? Es decir, ¿llegó a arruinar a alguna persona? Lo que le parecieron a ellos. ¿Llegó a arruinar a alguien el tema de la peste porcina? Hombre, la peste porcina, que el cocino que se le moría cuando venía la enfermedad, iba. Lo perdía, claro. Hombre. Cuando se le entraba eso, pues se moría y ya está. Y a las bestias también, igual. También las mataron. Sí. Afectó a todo, al bestias, caballo, a la vaca, a la cabra. La vaca no la afectó tanto. La vaca no. Ahí a los caballos, a las bestias y a los cocinos fue la que le afectó más. Los cocinos. Tuvieron que matar las bestias y todo. ¿Había algún dentro de Cucarrete, algún corredor o algo, no? ¿El tratante de ganado entre los habitantes de Cucarrete? No. Bueno, allí no. Allí iba un tío mío, que pues ahí iba Minguito Roncero también. Roncero y Pepe, cocinero. Pepe el cocinero. Que y tu tío es... Mi tío Pepe. Tío Pepe también. ¿La herramienta que se utilizaba para el campo, dónde se guardaba? Digo.
¿Si cada uno la suya o había un lugar No, común? allí cada uno la suya. ¿no? Sí, pues estamos hablando, por ejemplo, cuando se tenía... Siempre se tenía un trastero allí, un chozo allí, para herramientas, en el mismo sitio donde estaba la cuadra, en un ladito, donde se metía la paja, cualquier sitio. Cada uno tenía la suya, claro. Porque los edificios donde se guardaba la paja y tal, ¿estaban cerca de la casa o estaban lejos? Sí, estaban cerca. Claro, estaban cerca. Y a veces, a donde mismo se hacía, se trillaba, se hacía un chozo y allí se techaba. La paja. Allí mismo, claro. Allí mismo donde se hacía, en la era, Sí, allí mismo se techaba y se hacía el paja allí. Porque eso se techaba con aerfa, Ah, con alfa se techaba... para que no se mojara. Era con junco y con Con la junco y erfa erfa. era la que le daba la punta. Y al junco y la erfa se le iba pinchando. Y con escobones. No sé si le echaban con escobones Y también. escobones también. Pero Como siempre la allí leche es lo que es la erfa. Es lo que es. ¿Y cómo se apilaba la paja? Porque la paja hoy en día se hace... Pero la paja pilaba porque... pero para eso antes es que se lo sabía hacer. Tenía... Ahora por aquí comienza de adelante aquí. Con una vierga grande le iba sentando con la vierga. Y así iba para arriba hasta que a ver, entonces, después ya al último lo iba poniendo así como una cumbrera. Y ahí se cogía el junco, se lo iba poniendo y a las aerfas, con las aerfas le iba dando la puntada al junco para que no se cayera. Ah, con la alfa cosía... No. Le pinchaban la La erfa, paja. como si esto fuera un dedo de erfa. Pues lo cogías ahí y lo metías así. Claro, esto se perdió porque hoy en el campo, aparte de haber lugares donde se guarda la paja sale, la máquina lo que hace ahora mismo es una bala, ¿no? Alpaca. La alpaca, ¿no? Antes alpaca no había. Antes ¿no? no. Antes no había. Antes no hacía nada de eso. Ajá. Antes se hacía todo a mano, como que dice. Te está hablando que se hacía de la paja como si fuera una cabaña, por decirlo de alguna manera, compacta, y esto se cubría con adelfa y con junco, Solo iba para que no se pudriera con el agua, ¿no? Había una vierga grande. Lo metía con la vierga y lo ibas La vierga es este tenedor que tenía 4 o 5 Gancho. 4 o 5 ganchos. Y así lo iba sentando. Y de abajo más ancho y de arriba más estrecho hasta que llegaba de arriba, que lo hacía así. Que se le cocía la combrera, como se le decía. Sí. Y este se cocía con punto y Con caña. con caña y toniza. Se cocía arriba del todo. Toniza es... Toniza. La que se hace con las manos. Exactamente, toniza es el de estos secos, Cogollo. los cogollos secos, Ahí va. de la palma, ¿no? La La palma, palma, la la palma. rama de la palma, se ponen a secar y luego se trenza, ¿no? Allí, también la palma verde se hacía la toniza. De la palma verde se hacía Pero no la se queda toniza. bronca luego cuando se seca haciendo verde. No, porque eso aguanta. Como eso era de un año para otro, Lo eso único que pasa aguanta. con la toniza, con la palma verde se afloja la toniza. Ujú. Al secar se afloja un poco. Pero Eso para aguanta. cosas de esa valía igual. Para cosas se valía. La toniza con la palma verde aguanta de un año para otro, pues como eso era para allí, para la paja y esas cosas de esas. No sé el tiempo que nos quedará, Mercedes, estamos aquí. Estamos encantados. Yo que estoy aquí escuchando y aprendiendo, y cuando hablas tú del léxico, yo que estoy aquí pendiente. Si alguien dice, oye, esta palabra y tal, miren en el diccionario porque seguro que está, que es que estamos recuperando aquí palabras que ya normalmente no utilizamos. Yo lo digo también por mi madre, que los otros días dijo algunas palabras nosotros, pero ¿qué estás diciendo? Y dijo mi madre, mira, una de ellas era camastrón, fíjate, te mira en el diccionario, que vaya a verlo, y efectivamente era la palabra y el significado que le estaba dando. Bueno, pues yo estoy aquí pendiente de muchas palabras y ya les digo, miren en el diccionario porque están con el significado correcto que se le está dando. Otra manera, mira, recuperar palabras que estamos perdiendo en el uso habitual de cada día. Y es que, claro, tampoco nosotros nos vamos mucho a trabajar al campo, las cosas como son, ¿no? Pero a mí yo me estoy quedando admirada aquí de verdad de estas personas, el trabajo muy duro, porque lo era.
pero la forma de cuidar el medio ambiente era todo a mano. Aquí no había ni combustible ni había nada. Ellos lo hacían todo a mano, con su trabajo, con su tarea, lo fuertes que eran, porque aquí nos contaba chorreanditos desde por la mañana hasta por la noche, ahí aguantando, y nosotros estamos súper cuidados, súper protegidos y más enfermos de lo que estaban antes, ¿no? Porque además no se podían poner enfermos. Y los primeros ecologistas, más que nadie ellos, de cómo cuidaban el campo y cómo cuidaban que todo estuviera bien. Entonces, yo de verdad que es mi admiración hacia estas personas, tanto para ellos como para las mujeres, que también tenían sus ocupaciones, ¿no? Que ellos estaban en el campo, pero las mujeres también tenían su tarea allí en casa, que tenían que... Algunas también iban a echar una manilla en el campo, algunas las mujeres, alguna vez cuando era necesario, cuando había mucho trabajo. Claro que también hacían algo, se metían, ¿no?, en el campo. Digo, no, llevaban también muchas veces a coger los garbanzos, porque los garbanzos había que cogerlos a mano. Y también iban a coger garbanzos y a lo que fuera. Y bueno, y el trabajo que tenía ella, nada más que de la ropa y a lavar a la garganta también, que tenían que ir a lavar la ropa y todo. Estamos hablando de mucho trabajo, ¿no? Mucho. Y los huertos también. Y los huertos. Ya hemos trabajado los huertos. Claro. Que normalmente nosotros hacíamos la siembra, pero después llevarlo para adelante y cuidarlo era ella. ¿no? Regarlo cuando había que regarlo, cogerlo, muchas cosas que... Sí, por eso lo que está diciendo Mercedes, si ahora nos quejamos del trabajo, pero es que antes era de que salía el sol hasta que te acostabas, eran sin parar, ¿no? Y por la noche también. Allí normalmente las 24 horas. Pasadas de noche, pues estaba más tranquilo, pero si había que salir durante la noche por algo, por ejemplo, cuando los hornos, pues, había que estar de noche pendiente a ellos, los animales, si se metían para acá o se metían para allá, había que tenerlos también más o menos vigilados, que normalmente se dejaban, pero encerrados se dejaban para acá o para allá y no iban, pero también había que tenerlo por si se iban alguna vez, que se iban. Lo que yo saco en conclusión, de verdad, es que hasta los animales comían más sanos que nosotros ahora, porque eran cosas frescas, cogidas de allí del campo, ¿no? Y no pasaban por lo que pasan los alimentos que estamos comiendo ahora. Por eso te digo que a veces... sin conocerlo hasta me da un poco de nostalgia, ¿no? Digo, es que me lo estoy imaginando, veo aquella cena, ¿no?, en el campo, en el molino, en esto, ¿no? Y yo digo, es que aquello era una vida sana, dura, pero sana. Pero como hemos contado en programas anteriores, que también tenía sus momentos de fiesta, bastantes momentos de fiesta, y se lo pasaban estupendamente. O sea que allí ellos sabían organizarse, ¿eh? Teníais tiempo para todo. Ahora nos falta tiempo. Allí no se desperdiciaba tampoco nada, porque hasta los zumbos, se cogían los zumbos y la cáscara se les daba a los cocinos. Claro, ellos comían todo. Era total reciclaje, vamos. Y otra vez de que se les daban también los zumbos ligados con afreso. ¿No veas? Los zumbos se ligaban con afreso. Con afreso. ¿Qué era el afreso? El afreso es del trigo, la cáscara del trigo. La cáscara del trigo. La cáscara del trigo. Cuando se molía, tenía y como se cernía para hacer pan, había que cernirlo. Entonces cuando venías con el trigo, venías con el afreso y venías con todo. Con la harina también. Sí, todo. Y para hacer pan, pues se cernía. Teníamos una para cernirlo y un ceazo, eso que le dicen. Se cernía una artesa de madera grande para hacer el pan. Y se hacía y se cernía y el afreso pues se recogía todo. Y para las gallinas también se las hacía fresco, para los cocinos. Cuando se estaba cegando el trigo, cuando estaba cegando, tú cogías la camisa y la daba un puño de calle, hacía como los toreros, la ponía y se quedaba de pie. Se quedaba de pie. Como los toreros a la camisa. Pues ya nos vamos a tener que ir yendo, vamos a dejar el campo. Yo creo que va a haber unas jornadas, ¿no?, sobre Cucarrete, va a ser in situ. Aquello tiene que ser maravilloso para que la gente conozca de lo que estamos hablando, ¿no? No va a ser como en aquella época, porque yo a lo mejor lo he idealizado, pero es que yo me he imaginado Cucarrete con sus casitas, aquella tasca, aquel bar donde se reunían, ¿no? Y en el campo trabajando, y las mujeres y todos en la matanza, y en las fiestas, y en los bailes, ¿no? Y sigo pensando que aquella vida, a pesar de no tener ni televisión, ni internet, eso era vivir la vida, eso era, porque es que allí no había tiempo para tonterías.
Allí el tiempo había que vivir el momento y hacerlo todo y ya está, ¿no? Y estas jornadas aquí en Cucarreta, las que estamos viviendo en estos programas, están siendo muy interesantes. Ya digo que están teniendo una gran audiencia, tanto pues la parte de televisión como la que es el audio, la radio, que se lo pueden descargar, que entren en la página de Radio Sol, porque si no tienen tiempo esto es para escucharlos detenidamente, Así que Manolo, ya hasta la próxima semana. Bueno, yo un par de cosas, un par de claro. puntualizaciones, es decir, la importancia que está haciendo, el trabajo tan importante que está haciendo tanto la asociación Aldea de Cucarrete, que está rescatando esto, y ustedes, ¿no? Radio Sol, gracias a ustedes está quedando esta constancia. Esto es muy importante, lo que estamos hablando aquí, estos programas, porque yo quise hace años un trabajo sobre molinología, sobre los molinos, y llegué a una conclusión, que cuando un molino se caía no solamente el molino, se perdía no solamente el molino, sino todas las palabras que conlleva alrededor del molino. Y ahora me estoy dando cuenta, cuando estamos haciendo este camino, que con este programa estamos recuperando palabras que han muerto con Cucarrete, es decir, palabras que al no existir Cucarrete, no existir la siembra, el afrecho, todas estas palabras, las estamos perdiendo. Entonces, gracias a estos programas las estamos recuperando. Pero una simple puntualización y recuperar la imagen en un segundo de Miguel Correro Márquez, que era padre de Diego Correro, y que, según me han contado, una persona estudiosa de la época, que leía muchísimo, que tenía una gran biblioteca, ¿no? Eso sabía, yo te diría que sabía más que de los que estén viviendo en aquellas fechas, sabía mi padre. Un gran lector, estamos hablando de un gran lector. Si no, el que mi padre de mi hermano el mayor, pues estaba siempre malo con el alma, te fue voluntario a decir. Y entonces pues le exigía a mi padre por los motivos que echaba a su hijo de la amiga. Y el gobernador del Campus Gibraltar decía que no le pertenecía. Entonces fue un abuso que no le pertenecía, es justificante. Y usted una vez se encontró a Paco Álvarez, que ya Paco Álvarez era ya un pegordo también. Y dice, bien, ¿qué es lo que te pasa? Te veo muy acelerado. Mira, aquí vengo esto de mi hijo. Digo, mira, si te hace falta, yo tengo un yerno que es comandante. Dice, mira, ni comandante ni teniente, eso lo tengo que arreglar yo. Total, que se fue a llegar a Puerto de Fuidía, dijo, ¿está fulano? Dice, no está, pues ya le tenía dicho cuando fuera que no estuviera. Dice, pues de aquí no me voy, esto me lo tengo yo que llevar. Estaba viendo que no se iba, entre los oficiales para decir, ay, mire usted, está ahí que ha entrado por la puerta fácil y no lo hemos visto. Mentira, estaba ahí. Esta fue y se lo dijo que no le pertenecía, no es este casino que eso no le pertenece. Entonces se levantó mi padre y le dijo, bueno, tanto gusto conocerlo, y ya recibirás tú una carta de Madrid. Dice, ¿de Madrid? ¿Usted qué dice? ¿Usted va a escribir a Madrid? Digo, mire usted, yo se escribí a Madrid al mundo entero, lo que ustedes no seáis capaz. Le dijo el tío. Le dice, no, espera usted que todavía me queda algo que repasar. Nada, que no se lo quiera dar. Y cuando algo dijo, y pues verdad que lleva usted nada, que le pertenece. De justificante. Por eso estamos hablando de que en Cucarrete no solamente se trabajaba, se divertía, se hacía un montón de cosas, de actividades y vida, sobre todo vida, sino que había grandes lectores y gente que estudiaba en Cucarrete, ¿no? Y tendrían que sacar ese tiempo del poquito libre que tenían. Es que su padre, trasladado al tiempo de ahora, sería como Wikipedia, ¿no? Claro. Que sabía todo. Yo creo que todo el mundo incluso consultaría con él algunos temas. Pero también hay que valorar muchísimo que en aquellos tiempos en los que la lectura era complicado, no porque no quisieran, es porque no tenían tiempo, porque se tenían que dedicar a otras cosas, porque hubiese gente que se empeñase en aprender, en estudiar, ya lo vimos en otros programas, en hacer llegar la educación y la cultura, ¿no? Y que gente aquí pues dijera, pues yo a leer. Y es que hay que fomentar la lectura. Es que se aprende de todo, se aprende a escribir, se aprende, viajamos, se aprende historia, se aprende todo. Así que los más jóvenes, mira, en aquellos tiempos que lo tenían más difícil y leían. Y los jóvenes ahora, nada, que no hay manera. Y yo le echo cada bronca. Yo aprovecho cualquier programa para echarle bronca a los jóvenes para que lean, porque así van a aprender a escribir ortografía, la imaginación, van a aprender muchísimas cosas y se lo van a pasar estupendamente leyendo. Y aquí tenemos la historia que estamos viviendo, que hay, yo siempre lo digo, hay detalles que no van a estar en los libros y que lo estamos teniendo en estos programas, porque es la historia que ellos han vivido, la que los libros no conocen, ellos sí,
y nosotros la estamos conociendo gracias a ellos. Y desde luego yo lo voy a agradecer siempre, porque como dice Isabel Calvente, que es ella ha movido muchísimo de este tema, está entusiasmada con Cucarrete, ella está enganchada, dice que como una telenovela, y yo también, que estoy esperando el martes aquí, vamos con ansiedad, pero ya nos tenemos que ir por aquello el tiempo, que ya veis que se pasa volando, casi no nos da tiempo a contar mucho, pero como hay más programas, ¿no, Manolo? Pues sí, la semana que viene traeremos otro tema y penetraremos un poco más en la vida de estos seres humanos que vivían apartados de un núcleo de población como eran los barrios importantes, y que vivían y se autoabastecían, y que nos están enseñando que poco a veces mucho, y ellos con poco tenían mucho, ¿no? Y que si alguien que esté escuchando, que esté viendo los programas, quiere saber algo de algún tema o quiere que recuerda de algo, pues que se ponga aquí en contacto, que seguro que Manolo encuentra gente que le va a hablar de esos temas y que va a hacer que recuerde o que conozcamos la historia de Cucarrete, que es apasionante, de verdad que sí. Dime. La asociación de la aldea Cucarrete, que es Juan Miguel, su presidente, y Eduardo, su secretario, está haciendo una labor enorme, y a veces hay que traerlo y decirlo. Han hecho un documental, yo creo que único, por lo menos en Andalucía, que yo conozca, que sí que trabaja mucho el tema etnográfico, único en Andalucía. Se está haciendo trabajo de etnografía, se está visitando a las personas mayores, se están haciendo preguntas muy concretas para sacar un trabajo etnográfico, y se está recuperando una memoria histórica, una memoria importantísima para el campo de libertad. Y yo creo, me da las investigaciones y hablándolo con otros etnógrafos a nivel nacional, de cual me he puesto en contacto, pues tenemos trabajo en común y me he puesto en contacto. Solo existe en América trabajo con indios, es decir, con tribus de indios, que se haya acercado tanto a una población, a un núcleo poblacional, como lo que se está haciendo en la asociación de Aldea Cucarrete, lo que está haciendo en los barrios. Esto es único. Yo digo siempre en Andalucía, para no cogerme los dedos, pero yo creo que es único en España el trabajo que está haciendo, el trabajo etnográfico. Pues con esto Cucarrete va a traspasar fronteras. Yo te digo que al final lo va a conocer en todo el mundo, y es que es digno de conocer. Así que para eso, la semana que viene, más invitados, otro tema. Me gustaría tener a todos los invitados que vienen cada semana, pero por espacio es imposible. Así que hasta la semana que viene. Gracias, Mercedes, gracias a vosotros por toda la información, porque hacéis que vivamos la historia, pero así como hay que vivirla, ¿eh? No, los libros hay que hacerlo, ¿eh? Pero así a mí me encanta. Hasta la semana que viene estaremos esperando impacientes, de verdad que sí, en Cucarrete.